Estimados, estimadas, hoy día no es mi intención hacer un repaso de la teoría cognitivo-conductual. No vamos a tener el espacio para hacerlo porque, en primer lugar, es una teoría que ustedes han visto bastante en, en asignaturas, por ejemplo, como de desarrollo y otras. Y además van a verla bastante en aprendizaje. Entiendo que ustedes tienen aprendizaje 1, 2 y 3. Y en todas esas asignaturas ustedes van a ver con mucha más profundidad y detenimiento todos los aspectos de la teoría cognitivo-conductual. Nosotros en esta ocasión nos vamos a limitar a conversar sobre las principales características de la teoría cognitivo-conductual en conjunto. Y vamos a hacer el esfuerzo de mirarla de manera profunda y de poder entonces entender cuál es su aporte a las teorías de la personalidad. Esa es la propuesta que vamos a tener hoy día. Entonces, la teoría cognitivo-conductual es una de las 4 principales teorías o ámbitos de la psicología, y a nivel mundial es quizás la más estudiada, es la psicología que cuenta con más investigación empírica, desarrollada inicialmente en Estados Unidos. Tiene alta validación porque eh, es una teoría que tiene esta prerrogativa, este espíritu de buscar hacer una ciencia empírica. Digamos que un rasgo característico de todos los cognitivos conductuales eh, es que no se van a quedar en las ideas bonitas, sino que van a tratar de demostrar y de hacer experimentos para poder hacer afirmaciones sobre el ser humano. Entonces, este es el primer rasgo de la teoría cognitivo-conductual. Tiene un espíritu científico empírico. ¿Por qué digo empírico? Porque hay muchas otras maneras de hacer ciencia. La filosofía, a su manera, también es ciencia, pero no es empírica. La psicología teórica también es ciencia, pero no es empírica. Ahora bien, en lo que se entiende como ciencia a nivel, por ejemplo, el estudio de la biología, de la química, de la física, ciencia es lo medible, es las ciencias naturales, ¿cierto? Busca, es una ciencia de lo medible y con método empírico, con el método científico de experimentación. El afán, la búsqueda de los teóricos cognitivos conductuales es trasladar este paradigma que funcionaba muy bien en las ciencias naturales al mundo de la psicología. Ellos se decían, todos estos conceptos de alma, de sentimiento, no sirven para nada. En realidad deberíamos operar para conocer al ser humano del mismo modo que operamos para poder conocer una partícula o para poder estudiar un animal. Método científico, prueba, ensayo-error y traslado a la psicología. No es simplemente que quieran llevar la ciencia a la psicología, porque acuérdense que, como les decía yo, hay muchos tipos de ciencia. Lo que ellos querían era traspasar las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias duras, llamémoslo así, al estudio del ser humano y de su psiquismo. Es una especie de rechazo a toda otra manera de hacer ciencia. Solamente les interesa la ciencia empírica. Ese es el primer rasgo, ¿ok?
podríamos llamarle en pocas palabras este espíritu científico empírico. Vamos a hablar del segundo rasgo. Para la teoría cognitivo-conductual, los sentimientos, las ideas, las sensaciones, las emociones, las intuiciones, los sentimientos religiosos, en principio en principio, no son de su interés. Los primeros teóricos cognitivos conductuales, especialmente uno de los fundadores formales, que es Watson, ¿cierto? Van a rechazar todo tipo de fenómeno que no pueda ser comprobado ni medible. Les va a interesar una sola cosa. Lo único que se puede cuantificar, calificar, reproducir, filmar, registrar. ¿Qué es eso? La conducta. Perfecto, la conducta. Me acuerdo cuando yo hice una asignatura sobre investigación en la universidad, que me hicieron ver un video y después me pidieron que dijera qué es lo que había visto. Por ejemplo, eh, mostraban eh, mostraban un pájaro que estaba armando su nido. Entonces el pájaro volaba, tomaba unas ramitas, lo ponía en el nido y después volaba, traía las ramitas y confeccionaba el nido, ¿cierto? Antes de poner los huevos. Entonces, me acuerdo cuando yo respondí esto, el profesor me dijo que estaba mal mi respuesta. Que si queríamos ser estrictamente, queríamos hablar estrictamente de verdad, lo que habíamos visto ahí era un ave que volaba, que tomaba un palito y lo llevaba a cierto lugar. Decir que estaba armando un nido era atribuir una intención. Yo como observador no debería, si quiero ser completamente imparcial, atribuir intenciones. ¿Me explico? Este mismo afán está detrás de la idea de que lo único que se puede medir es la conducta. Dicho de otras palabras, lo objetivo es que el pájaro tomó una rama y la llevó para allá, no que estaba armando el nido. Lo objetivo no es que dos amantes o una pareja esté contenta de abrazarse y, y se demuestren amor. Simplemente son un hombre y una mujer que se están abrazando, por ejemplo, eh, y que están rodeando el cuerpo del otro con el brazo. Esa es la conducta. Atribuir allí que hay cariño, que hay amor, sería una intencionalidad que no estamos autorizados a admitir si es que queremos ser estrictamente científicos empíricos. ¿Me entienden la diferencia? Se quiere medir la conducta entendiéndola de manera estricta. Así es la primera teoría cognitivo-conductual, así de estricta. La conducta es lo único medible y lo único importante. Y no vamos a atribuir, junto con la conducta, intenciones, porque las intenciones no se pueden ni medir ni cuantificar. Ese es el segundo punto. Estoy describiendo, es una buena pregunta, lo que estoy describiendo aquí es el abordaje de la teoría conductual original. Posteriormente se va a agregar el aspecto cognitivo, pero todavía no estamos allí. De alguna manera estamos viendo cuál es el espíritu fundacional de la escuela conductual. Y con ello también lo que va a marcar a todo lo posterior. Primero, entonces, espíritu científico empírico. Y segundo, lo único importante, interesante y medible es la conducta. Tercero, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Comprender la conducta? ¿Describir la conducta? No.
Lo que quiere lograr Watson en su proyecto original de teoría conductual es lograr predecir la conducta. Es decir, poder anticiparse al futuro, poder decir a partir de este y este dato que tal sujeto va a hacer tal cosa, que tal sujeto va a tener tal conducta. Eso es lo que quería llegar, lo que quería lograr Watson. Tenía tanta confianza en lograr su proyecto que llegó a formular un famoso reto, que seguramente ya lo han escuchado, cuando Watson escribe: denme 12 niños sanos, en perfectas condiciones biológicas, y yo haré, mediante la educación que yo les voy a dar, de uno de ellos ingeniero, de otro médico, de otro ladrón, de otro asesino, y así, de cada uno haré lo que yo quiera, si es que me permiten yo que los eduque desde la más tierna infancia. Fíjense el grado de predictibilidad al que aspiraba Watson. Un grado total. Watson, bueno, obviamente nadie le pasó los 12 niños. Lo más terrible es que parece ser que Watson, como nadie le pasó a un niño, se sirvió del suyo, tenía un hijo, y parece ser que él hizo experimentos con su hijo. Bueno, el aspecto ético de todo esto, estamos en una época a principios del siglo XX donde el aspecto ético todavía no era tan relevante en este ámbito, así que no le importaba mucho a Watson, a él eh, le interesaba progresar en la ciencia. En fin, ¿y por qué les digo todo esto? No como para que empecemos a crucificar a Watson, sino que para que entendamos cuál era el espíritu con el que se fundó esta teoría. Tercer punto, hay una aspiración o afán de lograr la predicción absoluta de la conducta. Watson se decía: si en las ciencias naturales yo puedo soltar un objeto y puedo predecir cuántos segundos va a tardar en caer, ¿por qué yo no podría, conociendo todas las condiciones en las que se mueve un niño, poder predecir cuál va a ser su conducta en el futuro? Y el cuarto punto, eh, para Watson, el aprendizaje lo es todo. El aprendizaje lo es todo. Para eh, él era creyente de la idea de la tabula rasa, es decir, que el ser humano nace como con una especie de libro en blanco, y que el ser humano va a ser, se va a comportar y va a ser según cómo se escriba en él, según cómo el ambiente le enseñe, según lo que los padres eduquen. Por lo tanto, Watson tenía una confianza ciega en las posibilidades de los condicionamientos, de las lecciones, del castigo, de del aprendizaje en base a incentivos, recompensa y todo ese tipo de técnicas. Watson va a minimizar el aspecto genético y el aspecto temperamental, llegando a pensar que todo simplemente es recibido de los maestros o de los padres. Con este panorama que yo les estoy hablando, estamos tratando de entender cuál es el espíritu que animó la teoría conductual inicial, el espíritu en el que estuvieron sumergidos Pavlov, Watson y Skinner. Y el espíritu en el que todavía están sumergidos muchos autores. Todavía hay muchos autores que están en esta parada.
Pero no todos. Podríamos decir, y aquí es importante mencionarlo para distinguir, porque no todo es esto, que en el conductismo podemos encontrar 3 generaciones de abordajes. La que acabo de describir hasta acá sería como el abordaje fundacional, el abordaje que se llama de primera generación. El esquema era muy sencillo: estímulo, respuesta. Lo que pasara dentro del sujeto, si le gustaba o no le gustaba, si se sentía contento o se sentía mal, si quería no hacerlo o quería hacerlo, no le importaba. Lo importante era, si yo al ser humano le ofrezco dinero, va a traicionar a su amigo. Si yo pongo a ocho personas en una granja y les digo que si cooperan entre todos, cada uno va a recibir 1.000 pesos. Pero si cada uno busca llegar al máximo de lo que cada uno puede, pasando a llevar al del lado, y que el que va a ganar se va a llevar 5.000 pesos, entonces doy este estímulo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que se van a poner a competir los granjeros entre sí para tratar de llegar a ese 5.000, a pesar de que racionalmente sería mucho más interesante que los 10 campesinos se pongan de acuerdo, se ayuden entre sí, cada uno gane 1.000 y junten entre todos 10.000. No, van a tratar de competir, van a tratar eh, va a tratar uno de sobresalir y dejar a los demás sin nada. Esto, el estímulo y la respuesta conseguida. Y así van a tratar de eh, diseñar experimentos para poder comprender cómo reacciona el ser humano. Completamente reactivo, como algunos está apuntando, completamente situacionista. La conducta de la persona se puede entender completamente a partir de los estímulos de la situación que le está afectando. Estímulo-respuesta. Ahora bien, ustedes ya van intuyendo que una formulación así quizás puede ser muy útil para plantearse muchos temas o para descubrir algunas generalidades de la conducta de muchos, pero no basta para poder comprender bien al ser humano. Esa situación de que entre el estímulo y la respuesta no importaban ni las cogniciones, ni los sentimientos, ni las costumbres de la persona, se le llamó como la caja negra. Estamos hablando del conductismo de primera generación. Esta caja negra o black box era el psiquismo del ser humano, que en este caso para estos autores daba lo mismo. Lo, lo único importante era tener control sobre el estímulo para conseguir una respuesta tipo. Lo que pasara entre medio de esta caja negra oculta no era interesante. Estamos siempre hablando de el conductismo inicial hasta acá. Profe, ¿podría por ¿Sí? favor repetir quiénes eran los que se educaron bajo el abordaje fundacional? Tenemos a Pavlov, Iván Pavlov, el ruso. Tenemos a John Watson, estadounidense, y a Skinner. ¿Cómo se llamaba Skinner? Tenía un nombre especial. Ya me voy a acordar. A ver. Skinner, vamos a buscarlo. Se llama Burrus. Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Burrus Frederick Skinner. Se le conoce como B.F. Skinner, para evitar ese B.F. Skinner. Bien. Eh, ahora bien, irrumpen dos problemas, o irrumpen dos situaciones que hacen que se pase al conductismo de segunda generación. Primero, los intentos de terapia conductista puro eran muy limitados. Trataban de conseguir cambios
y lograr algunas mejoras clínicas, pero notaban que habían muchas dificultades para aplicar los esquemas conductistas. De alguna manera, la conducta que se quería alcanzar era demasiado compleja, la conducta que se quería extinguir era muy resistente y no lograban funcionar solamente en base a este esquema de control del estímulo para conseguir tal respuesta. Entonces encontrar una limitancia práctica primero, limitación práctica. Y en segundo lugar, irrumpe el cognitivismo. El cognitivismo es una serie de estudios sobre la mente. El primer esquema cognitivista trataba de entender la mente humana como, como si fuese un computador. Sabemos que por ahí, por mitad del siglo XX, empieza el desarrollo de los computadores. Y esto deja asombrado a los científicos. Y se empiezan a preguntar, ¿no será que el cerebro humano opera como si fuese una CPU? Que así como están los circuitos, estarían las neuronas. Y así como está el sistema operativo Windows, el, aparecería como el sistema de los pensamientos y emociones que todos estamos familiarizados. Entonces, en base a esta analogía con el computador, se penetra al sistema cognitivo humano y se le empieza a dar importancia a los pensamientos, a las atribuciones cognitivas. Entonces, ambas cosas, las limitaciones prácticas del conductismo de primera generación, sumados al avance del cognitivismo, que además se perfilaba como una ciencia bastante empírica, formaron el conductismo de segunda generación, al cual se le añade ahora el apellido teoría cognitiva conductual. Este conductismo de segunda generación eh, logra uno de sus frutos más dulces en la terapia cognitiva conductual. O sea, la teoría cognitivo-conductual se aterriza en una terapia cognitivo-conductual, que es abordada de manera muy parecida y más o menos al mismo tiempo por dos psicólogos estadounidenses. Uno de apellido Beck, se llama Aaron Beck, lo voy a copiar por acá, y otro que se llama Albert Ellis. Albert. Esos psicólogos plantearon de que para poder cambiar una conducta había que entrar a la caja negra, había que entender cuáles eran las cogniciones del sujeto. No bastaba con analizar el estímulo y la respuesta, porque entre medio del estímulo y la respuesta, el sujeto hacía muchas operaciones. Por ejemplo, valorar el estímulo, darle importancia o relevancia. Luego de eso, asignarle algún tipo de valor emocional, para finalmente llegar a una síntesis y alcanzar una respuesta o conducta. Estos señores, Beck y Ellis, van a plantear un procedimiento terapéutico para poder conocer cuáles son las creencias centrales del psiquismo, cuáles son, por así decir, las atribuciones principales, las cogniciones estructurantes, con las cuales el sujeto trata de entender el mundo y con las cuales el sujeto interpreta y analiza los estímulos. Esto permitiría entender por qué dos personas reaccionarían de manera distinta frente a un mismo estímulo. Y entonces entramos en la terapia cognitivo-conductual, que es quizás la terapia más estudiada,
con método científico que existe actualmente. Aún así, estos científicos mantenían, como ustedes ven, han abierto la caja negra, han empezado a darle importancia al psiquismo humano y a lo que pasa entre medio, a nivel de lo cognitivo y lo emocional, pero siguen teniendo eh, esta actitud empírica, este afán de predecir, la importancia de la conducta y la relevancia del aprendizaje. Ya me están diciendo que vaya más lento. A ver si puedo redondear la idea que acabo de decir para ayudarles y después pasar al conductismo de tercera generación. El conductismo de segunda generación se produce, estamos repasando un poquito, primero por las limitaciones que tenía el conductismo de primera generación para abordar problemas complejos. Y en segundo lugar, por la irrupción del cognitivismo. El cognitivismo es una ciencia que estudia la mente humana a partir de los modelos computacionales. Todo esto lleva a abrir la caja negra y a interesarse por lo que ocurre entre el estímulo y la respuesta. Los principales, digamos que esta teoría se transforma en una terapia cognitivo-conductual. Ahora se le añade la categoría cognitiva y los principales exponentes son Aaron Beck y Albert Ellis. Estos psicólogos van a interesarse por lo que ocurre en la caja negra, van a interesarse por conocer las cogniciones que trae la persona, las atribuciones que hace del mundo, como por ejemplo, soy feo, el mundo es hostil, o bien soy el mejor del mundo, o bien me defiendo, o bien creo ser buen psicólogo, y cómo esas atribuciones cognitivas influyen en la manera de leer y de darle valor a los estímulos que se reciben del ambiente. Ellos diseñan una terapia que permite descubrir cuáles son esas cogniciones que están a la base y permite, cuando esas cogniciones son patológicas o son irracionales, le enseñan a los pacientes a modificarlas por cogniciones más racionales, más razonables. Este es el conductismo de segunda generación. Aquí también aparece un importante exponente que se llama Albert Bandura, quien estudiará, por ejemplo, el autoconcepto y la autoestima. Vamos a escribirlo. Albert Bandura. Va a estudiar el autoconcepto, la autoestima y además va a rescatar la importancia del aprendizaje social o modelaje. Esto sigue siendo segunda generación. Bandura va a rescatar la importancia del aprendizaje de lo que vemos en los demás. Eso se llama modelaje. Como se pueden dar cuenta, la teoría cognitiva conductual, la de segunda generación,
ya no es tan cerrada como la primera. Sigue teniendo este espíritu científico, sigue pensando que el aprendizaje lo es todo, pero ahora le da relevancia al aspecto psíquico. Ya no lo considera como una especie de mito que hay que desterrar, el tema del alma o del interior. Pero de todas maneras lo tratan de comprender en base a conceptos científicos. Posteriormente, a fines del siglo XX, se va a desarrollar lo que se llama conductismo de tercera generación o terapias cognitivos conductuales de tercera generación. Los de tercera generación se han dado cuenta, a su vez, que la segunda generación era insuficiente. De alguna manera, al abordar a la persona humana con estas herramientas tan empíricas y tan científicas, eh, eh, como que va quedando algo del ser humano fuera. Hay muchos pacientes que no se sienten a gusto sintiéndose como que el psicólogo les trata como una especie de trabajo de hipótesis, tesis, experimentación. Parece que hay otros temas humanos que también son relevantes para ayudar a sanar, como por ejemplo rescatar la vivencia singular. En primer lugar, lo importante ya no basta con entender el análisis cognitivo, hay que tratar de rescatar la vivencia singular. Segundo, se va a rescatar y a valorizar la relevancia de los vínculos humanos. Y tercer lugar, se retoman algunos temas que podrían considerarse como espirituales, entre ellos los valores, las metas de vida, la importancia del compromiso y de la voluntad. Repito, se agrega la preocupación por la vivencia singular. Segundo, se rescata la relevancia de los vínculos humanos. Y tercero, se abordan algunos temas humanos que uno podría llamar que son del ámbito espiritual, tales como los valores, las metas de vida, el compromiso y algunos temas relacionados con la voluntad. Con vivencia singular me refiero a que el terapeuta se interesa por lo que le pasa al paciente y por lo que el paciente está sintiendo. El conductismo de primera y de segunda generación ven al paciente como una especie de caso clínico del cual tienen que extraer rápidamente cuáles son los estímulos, condicionamientos, aprendizajes, castigos y, y cogniciones básicas que tienen que rescatar, que tienen que descubrir. No hay una preocupación, no pareciera importante perder el tiempo. Eh, no parece importante que perdamos el tiempo en escuchar lo que siente la persona, en atender a su propia manera de sufrir o de entender lo que le pasa. En, en la tercera generación, ya esto es importante. Hay que hacerse cargo del sentir particular del paciente. No es una pérdida de tiempo.
Bueno, por lo que les acabo de comentar, se darán cuenta que no es tan fácil clasificar la teoría cognitivo-conductual en una sola cosa, porque como tiene tres generaciones, em, partiendo, partiendo desde una mirada demasiado reduccionista y cada vez como ampliándola más, em, no es tan sencillo meter en un mismo saco a todos. Em, no nos va a costar demasiado clasificar el de primera generación. ¿Qué dirían ustedes? El de primera generación. Vamos a ir al cuadrito. Hay unas preguntas que voy a responder al final. Las tengo aquí en el chat, pero al final las vamos a abordar. Volvamos acá. ¿Qué diríamos de lo primero? Para el conductista, ¿el modelo es internalista o situacionista? Conductista de primera generación. Claramente situacionista. ¿Biosocial o biofísico? Biosocial, sin duda. ¿Explicación dinámica, estructural o biológica? Ninguna, dice alguien. Ninguna. Dinámica, pregunta otro. ¿Les parece que es como una serie de fuerzas interiores que están en pugna? No, ¿cierto? Pareciera que hay alguna especie de estructura de rasgos, algún tipo como de personalidad que influye en el actuar. No, porque lo único importante es la situación, el estímulo. ¿Les parece que la biología puede influir en la manera de actuar? No, tampoco, porque somos tabula rasa. Acuérdense que Watson dice que con 12 niños sanos puede hacer lo que quiera. Tampoco. Efectivamente no es ninguno. Tenemos que tomar en cuenta que mientras más situacionista es un modelo, menos cree este modelo en la personalidad. Podríamos decir, hay dos maneras de decirlo. Una es que para los conductistas no existe la personalidad, lo que existe es un ser vivo que va a actuar de maneras determinadas dependiendo de los estímulos. O bien, otro podría decir, entonces la conducta es la personalidad. Pero en todas ellas la personalidad o no existe o es algo vacío. ¿Cuál sea la causa de la conducta? Ya no personalidad, ¿cierto? ¿Genética o ambiental? Para el conductista de primera generación es ambiental. Sin duda, en extremo. Libre albedrío, nica. En pocas palabras, ¿cierto? Eso está bloqueado todavía. Entonces, siendo ambiental, podemos pasar al cognitivo, al cognitismo de segunda generación. ¿Es internalista o situacionista? El cognitivismo, la teoría cognitiva conductual. La de segunda generación. ¿Internalista o situacionista? Habría que decir que es interaccionista porque interacciona el estímulo con las creencias basales que trae el sujeto. O sea,
Importa el estímulo, pero también importa cómo el sujeto interpreta el estímulo. Así que sería interaccionista. Rasgos, biosocial o biofísico. Miren, jamás un cognitivo conductual va a ser biofísico, porque sería como asumir que hay algo en el ser humano, una especie como de alma o de, sí, o de existencia como que existe de verdad y que puede ser medida a nivel como de los rasgos. Ningún autor de teoría cognitivo-conductual va a pensar así. Son tan científicos, entre comillas, tienen tanta búsqueda de lo material y de lo comprobable, que cualquiera de estos tipos de cosas que suenan como algo que está dentro del sujeto, no les suena demasiado como, como primitivo, como religioso, como etéreo, quizás supersticioso. Así que no, de todas maneras es biosocial. Explicación dinámica estructural o biológica de segunda categoría, de segunda generación, perdón. Nadie se atreve. ¿Será dinámico? Sin duda no. Biológico, tampoco. Es más o menos estructural el que nos queda, ¿cierto? Y podríamos defenderlo como una estructura de cogniciones, como un conjunto de cogniciones o de atribuciones del mundo que influyen en la manera de leerlo. Y bueno, en el cuarto es ambiental, ¿cierto? Lo genético no va a entrar tampoco. Y tenemos el cognitivismo de tercera generación, o la teoría cognitivo-conductual de tercera generación, que me parece que es igual al de segunda, es interaccionista, biosocial, estructural y ambiental. Lo que pasa es que ahora añade la importancia de la empatía, la importancia de, mm, de rescatar lo personal, al parecer la importancia de rescatar los vínculos, pero y los valores, pero nada de eso altera lo que veníamos conversando. En la primera generación el punto 3 era ninguno. Vamos a responder algunas preguntas que estaban un poco más arriba. Por ejemplo, Bandura pensaba que estamos más influenciados por lo que creemos que por lo que pueda pasar. Bandura es de segunda generación, eh, no tanto porque él se haya metido en el sistema de creencias de la caja negra, sino porque él reconoce la influencia de... no, perdón. Cancelo lo que dije. Bandura sí consideraba que habían algunos asuntos cognitivos estructurales, tales como el autoconcepto, la autoestima y algunas otras cogniciones. Y él pensaba que él habló abiertamente sobre la importancia de considerar el enfoque
interaccionista. Para él, la conducta era fruto de una interacción con el medio, a la vez que la conducta alteraba el medio y el medio alteraba la conducta, se retroalimentaban mutuamente. Bandura era muy adelantado para su época. Respecto del alma, ¿no? El alma es una especie de palabra que le suena como superstición, como espíritus, alma. Como tienen una idea de alma moderna, como una cosa supersticiosa, religiosa, no, los teóricos cognitivos conductuales se han perdido de la idea de la noción de alma de Aristóteles, donde el alma no es un tema como, entre comillas, como etéreo de fantasmas. El alma hace referencia a ¿cómo llamarle? Al principio de las operaciones, ¿cierto? A la sede de las facultades, que es algo mucho más concreto que una especie de fantasma que está dentro mío dando vueltas, ¿cierto? Pero en fin, los cognitistas no creen en nada de estas cosas. ¿Cuáles son los representantes de la tercera generación? Yo les voy a mencionar una sola terapia que se llama ACT. ACT. Se llama terapia de aceptación y compromiso. Se las voy a dejar en el chat. Este es un ejemplo de terapia cognitivo-conductual de tercera generación. ACT. Y en ella se le da relevancia a las decisiones voluntarias, a la importancia de que el paciente se comprometa a hacer ciertas cosas, de que ejerza su libertad y de que acepte algunas cosas, acepte la realidad, se acepte a sí mismo. No suena muy lejano a Watson, pero en definitiva también el ACT es hija o nieta finalmente de los principios de Watson. Ahí estaríamos con las preguntas. Dudas, consultas que les queden antes de que haga un pequeño cierre de la teoría cognitivo-conductual. Bien, no escucho preguntas. Profe, la tercera generación no tiene representantes. Profe, Sí. Solamente he señalado en esta clase la sí, terapia la ACT. tercera generación tiene representantes. Sí, he señalado la terapia de aceptación y compromiso llamada ACT. Esa sería una terapia que representa a la tercera generación. Está en el chat. Pues ahí está la explicación. Gracias. De nada. No sabría darles yo un autor. Si ustedes quieren una carita, busquen en internet, busquen terapias cognitivas conductuales de tercera generación y van a tener mucha información. Ahí van a ver caritas, van a ver otros nombres de terapia. La verdad es que como yo no soy ni muy experto en esto, ni tampoco mi objetivo es profundizar demasiado, solamente les dejé ese ejemplo. Pero ustedes quieren profundizar más, bueno, van a profundizar mucho más en otro momento de la carrera además. Bien, yo quiero hacer un pequeño balance. Si bien, atención, podemos quedarnos con la tentación de descalificar el abordaje cognitivo-conductual por ser demasiado, por así decir, de bata blanca, así como aséptico, como médico, demasiado empírico, como que dejara demasiado de lado los aspectos espirituales,
y los aspectos más profundos del ser humano, hay que reconocerle dos cosas. Uno, que al tener este afán científico nos obliga a todos a ser muy rigurosos con lo que hacemos en psicología. O sea, un autor, alguien puede decir, yo hago mi terapia hippie, vénganse todos aquí para mi casa, nos fumamos un pito, contamos lo atado, comemos rico, leseamos un rato, hacemos un momento de catarsis, que todos digan lo que quieren, nos vamos todos felices, y esa es mi terapia. Entonces todos van a decir, bueno, bacán tu intención, pero ¿dónde tenéis estudios que lo demuestren? La importancia de los estudios, la importancia de la demostración, la importancia de que hayan revisiones sistemáticas, la importancia de que haya un grado de seriedad en la psicología es algo que le hace bien a la psicología y que equilibra bastante a algunos autores que vamos a ver después, que son bastante hippie y que son bastante como, no, si esto sirve porque siento que sirve y punto. Y no tienen experimentos, no tienen manera de demostrar. Entonces, esto nos obliga a ser serios y nos obliga a darle un estatuto formal a lo que hacemos como psicólogos. Y en segundo lugar, hay que reconocerles que los cognitivos conductuales han hecho su proceso de ir abriéndose y de ir logrando cada vez una apertura a lo, a lo humano más completo, ¿cierto? No, difícilmente ellos van a llegar a ser completamente integrales, pero, pero cada vez han ido como adaptándose mejor. Me acabo de acordar de otro tipo de terapia de tercera generación que conozco muy bien. No me quiero chamullar con el nombre. Hasta me viene el apellido de la autora. Voy a buscarlo en internet porque no quiero chamullar. La terapia dialéctico-conductual, TDC. Esta es otra de tercera generación, terapia dialéctico-conductual. La creadora se llama Marsha Linehan. Es una terapia enfocada en trastornos límite de la personalidad. Es muy entretenida porque es una terapia que incluye aspectos de la teoría cognitivo-conductual de segunda generación, como por ejemplo de Beck y de Ellis, pero también hace algún tipo de terapia como incluye el mindfulness y algunas terapias grupales. Al final es un dispositivo que mezcla varias técnicas y que permiten, y que está muy validado, permite que las personas que tienen problemas de trastorno límite de personalidad salgan adelante. Incluye muchos aspectos espirituales. La autora esta psicóloga, por ejemplo, invita a que las personas crezcan en su religión, en su fe, y enseña a meditar, a veces incluye temas de yoga, etc. Es bien interesante cómo se abre a los aspectos humanos como aspectos espirituales. Y en ese sentido, y es actualmente lo que más se usa para trastorno de personalidad límite. En inglés se llama DBT, que significa Dialectical Behavior Therapy. En español también es muy conocida como DBT, la DBT, se va a escuchar bastante. Se las dejo también como otro tipo de terapia de tercera generación que está muy usada, está muy en boga y muy validada. Bien, estimados, espero que esta pequeña mirada sobre la teoría cognitivo-conductual les haya servido para conocerla un poquito más y para poder darle un lugar en esta asignatura de las teorías de personalidad.
Vamos a hacer una pausa. De nuevo unos 15 minutos, a las 12:31, 12:32, nos volvemos a ver.